no es solo materia, ni tampoco es solo espíritu. Somos entonces un ser íntegro e integral. Eso quiere decir que estamos compuestos por materia y por espíritu. Desde esa perspectiva, entonces la sanación que nosotros necesitamos es física y de índole espiritual. Para la sanación física, pues sencillo, si me duele una muela, ¿voy dónde? El odontólogo. Si tengo alguna dolencia física, ¿voy dónde? Al médico general, y ya él me remitirá al especialista. Pero para la sanación interior, para la sanación interna, para la sanación espiritual, entonces necesitamos de la mano de un sacerdote, ¿cierto? Pero por encima de ese sacerdote necesitamos de la mano de Dios, a través de Jesús. Amén. ¿A través de quién? Amén. Muy bien, a través de Jesús. Entonces, la palabra de Dios está llena de una cantidad de datos maravillosos que van a enriquecer nuestro conocimiento y nos van a acercar y nos van a contextualizar en cuanto a lo que se refiere a sanación interior. Pero hemos hablado que en este proceso de la sanación interior vamos a hacer énfasis en la sanación intergeneracional o también en la liberación de ataduras. El único que puede liberarnos de las ataduras es Jesús, no hay otro. Porque la palabra de Dios dice que el Señor lo ha constituido único a Él, mediador entre los hombres y Él. Entonces, ¿quién es el que nos puede dar la sanación? Dios, a través de Jesús. ¿Por qué? Porque fue solamente Jesús el que se sacrificó ¿en dónde? En la cruz. Lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por usted, por usted, por usted. Dígale al que está a su lado, el Señor Jesús se ha sacrificado por ti y por mí. Dígaselo. Dígale al que está a su lado, el Señor Jesús con su sangre derramada nos libera y nos sana a ti y a mí. Dígaselo. El Señor Jesús con su sangre derramada nos libera a ti y a mí. Muy bien. Bueno, vamos a tener entonces algo que se conoce como marco doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder hablar de la sanación interna tenemos que tener un fundamento. No nos podemos parar aquí a hablar un poco de disparates. Y ese fundamento nos lo da ¿qué? La Biblia. Y entonces, desde esa perspectiva del marco doctrinal, encontramos que el Antiguo Testamento, en su primer libro, ¿cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? El Génesis. Entonces, desde el primer capítulo del Génesis, el Señor nos va a hablar de la heredad. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, que es el primero de los evangelios, en su primer capítulo nos va a hablar también de la heredad. ¿De qué nos va a hablar? De la heredad. Muy bien. Y allí podremos empezar a contextualizar por qué hay en nosotros secuelas ancestrales y por qué hay en nosotros situaciones bien difíciles de dirimir, de digerir, de superar, incluso hasta de diagnosticar. Porque traemos unas secuelas de índole hereditario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a ese texto. ¿Quiénes trajeron Biblia? Levanten la mano los que trajeron Biblia. ¡Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ni siquiera para que se hagan día 2, 10. Bueno, ya saben, siempre que vamos a ir a un congreso, carguémonos la Biblia. Porque qué tal que el que nos esté al frente nos dé una referencia que no es. Y nosotros allí, sí, Señor, ¿no? Tenemos que entonces anotar esas citas bíblicas y cotejarlas. Y como en este caso, habrá momentos en que les pidamos, abren su Biblia, vamos a buscar en tal parte, y ahí vamos a encontrar el texto del cual estamos haciendo referencia. Pero bien, vamos al meollo del asunto. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan entonces de la heredad.
Y desde esta perspectiva tenemos dos ejes transversales para tener en cuenta. El primero, la teología del pecado original. ¿Y qué es eso? Pues todos sabemos bien que el Señor lo creó todo pensando en el fin último, que sería la creación suprema, que era ¿quién? El hombre. Muy bien. Y cuando hablamos del hombre y la mujer. Entonces, Dios no era que estaba por ahí sin oficio y dijo, ay carajo, ¿y ahora qué me pongo a hacer como para poderme entretener esta semana? No. Todo lo planeó adecuadamente y empezó a crearlo pensando todo con un fin último, que era el hombre, ¿verdad? Y hace todo para que el hombre lo administre, lo dirija, lo usufructe, ¿cierto? Pero el hombre comete un error, desobedece, ¿cierto? Aquí no nos vamos a poner a pensar si en verdad se comió una manzana o un banano o una ciruela, o si lo que fue que partió papaya y se la comió con cáscaras y pepas. No. Aquí vamos a pensar que desobedeció y ya, ¿de acuerdo? Y esa desobediencia le trae una consecuencia. Esa consecuencia es que el hombre hereda la condición de muerte, de pecador, y entonces ata para su vida y para los suyos el sufrimiento, la angustia, la maldad, la enfermedad. ¿Bien? Eso ocurre. ¿Y qué pasa para que ese pecado original se rompa? Aparece una figura maravillosa, la figura de Cristo, quien nos enseña que a través del sacramento del bautismo hay ese perdón del pecado original, ¿verdad? Y entonces, todos nosotros, cristianos en la fe, nos hacemos hijos adoptivos de Dios ¿a través de qué? A través del sacramento del bautismo, que nos da la iniciación en una vida cristiana. Y allí se rompe esa secuela del pecado original. Pero ¿qué pasa? Si se rompe, si nos bautizamos y si Cristo se sacrificó por nosotros, todavía ¿por qué la llevamos? Por desobedientes, por tercos, por testarudos. Porque sabemos de las consecuencias de obrar negativamente y sin embargo lo hacemos. Porque pareciera ser que allá, implícito, muy dentro, los científicos viven buscando a ver dónde es que está esa área de nuestro cuerpo que nos jalonea hacia la tentación, hacia el pecado y hacia las cosas que el mundo nos ofrece, con las cuales el maligno nos engaña. Pues bien, entonces decimos que el primer eje transversal de este marco doctrinal para hablar de la sanación intergeneracional es la teología del pecado original. Ya nos queda claro por qué lo del pecado original, ¿verdad? Por la desobediencia. Pero hay otro eje maravilloso que lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Y es la genealogía de Jesús. ¿Alguien sabe qué es esa vaina? Genealogía. No me van a decir que era el genio de Jesús. No. Era el árbol genealógico. ¿Qué significa eso? Su ascendencia. ¿Cierto? ¿De dónde provenía él? Porque la descendencia de él serían ¿qué? Sus hijos. ¿Que somos quiénes? Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de que entramos a observar la genealogía de Jesús. Y allí nos van a aclarar de dónde proviene Jesús. Pero ¿por qué es un eje transversal el ver la genealogía? No sé si de pronto ustedes recuerdan que por allá en Semana Santa, antes de Semana Santa y antes de la Navidad, nos hablan de la genealogía de Jesús y empiezan a decirnos que Adán engendró a fulano de tal, que este a este, y empiezan a sonar unos nombres raros que hasta los curas nos enredamos al pronunciarlos, ¿sí o no? Pues lo único que pretende ese aspecto es mostrarnos la condición humana de Jesús y mostrar